Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes algo en lo cual meditaba esta mañana y hace referencia a lo que hemos venido hablando, creo que desde inicios de este año, de lograr conocer a Jesús íntimamente. Y esta mañana leía el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo nos relata la historia del pueblo de Israel desde que estaba en Egipto hasta que llega al desierto. Todo ese caminar y cómo Dios obró a través de ellos cantidades de milagros. Vieron las 10 plagas, vieron cómo Dios los libró de los egipcios cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo Dios los sustentó durante tantos años en el desierto. Y aún así, este pueblo era un pueblo que realmente no creía en Dios, era un pueblo incrédulo, bastante incrédulo. Y la respuesta a esa incredulidad, en lo que yo puedo meditar y entender un poco, era que era un pueblo que no había realmente conocido a Dios. Creían en Dios, sabían quién era Dios, veían los milagros de Dios, pero realmente no habían conocido a Dios. Cuando leemos también la historia de Jesús, cuando uno lee los evangelios y lee la historia de Jesús, uno se da cuenta que las personas a las que Jesús les hizo milagros no fueron precisamente las personas que caminaron con él, no fueron las personas que lo siguieron. Las personas que lo seguían a Jesús eran personas que lograban conocerlo, lograban tener esa comunión con Jesús y por consiguiente lo seguían, pero no eran personas a las que Jesús les hacía milagros. Casi que lo mismo lo que había pasado en el pueblo de Israel, personas a las que Dios había hecho milagros, prodigios, maravillas, mas sin embargo no conocían a Dios, sabían quién era, le servían entre comillas, pero realmente no conocían a Dios. Y cuando yo puedo traer esto a la vida de nosotros hoy en día, puedo ver eso mismo también. Muchas veces Dios nos hace un milagro en la vida de nosotros, pero eso no significa que conozcamos a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos saber si realmente conocemos a Dios en una dificultad? Cuando tenemos una dificultad, muchas veces, si no conocemos al Señor, lo que podemos hacer es renegar, cuestionar la fe, incluso nos apartamos de la fe, podemos molestar con el Señor, nos podemos resentir con el Señor, empezamos a cuestionarlo, el por qué hace esto, por qué permitió esto. Pero realmente cuando nosotros lo conocemos, cuando tenemos tenido intimidad con Él, podemos permanecer en la fe aún viviendo lo que estemos viviendo. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles desde hace casi 2 años, pero en lo que yo he podido entender y comprender de estos tiempos difíciles es que Dios está mostrando la fe de cada uno de nosotros. Dios nos está permitiendo ver la fe que cada uno de nosotros tenemos, porque en tiempos difíciles es cuando realmente se ve la fe. Como dice Pablo, nuestra fe va a ser probada en el fuego. ¿El fuego qué significa? La aflicción, la dificultad, los problemas. Dice, y entonces cada uno de nosotros va a saber sobre qué construyó, si construyó sobre la arena o si construyó sobre la roca. Y eso es lo que Dios permite en estos tiempos difíciles, para mirar dónde está puesta nuestra fe. Si construimos realmente sobre la roca que es Jesús o construimos sobre la arena. Entonces si construimos con la arena, nuestra fe se desmorona, nuestra fe se desvanece, como le pasaba al pueblo de Israel. Podían ver grandes milagros y maravillas, pero en la primera dificultad su fe se desvanecía. Y así nos pasa a nosotros muchas veces hoy en día. En la primera dificultad, en el primer problema, en la primera adversidad que tenemos, nuestra fe se desvanece porque hemos construido sobre la arena. Y la única forma en que nosotros podamos construir sobre la roca, para que la adversidad no nos tumbe la casa, no nos tumbe la fe, no destruya nuestra fe, es lograr conocer a Jesús, es tener ese encuentro con Él, es llegar en oración, como lo he dicho muchas veces, deseando y anhelando su presencia. Es la única forma en que nosotros lo podemos conocer a Él. La palabra es importante, como lo hablábamos la semana pasada, nos ayuda, nos instruye, nos redarguye, nos enseña, y es el camino para llegar a conocer a Jesús. Pero si nosotros logramos tener intimidad con Jesús, es maravilloso, porque vamos a poder construir nuestra casa sobre la roca y nuestra fe va a permanecer. No va a haber tribulación, no va a haber viento, no va a haber turbulencia
que pueda destruir nuestra fe porque la hemos cimentado sobre la roca. Mi invitación el día de hoy es a que cada uno de nosotros tenga ese encuentro personal con Él, busque, anhele, desee encontrar a Jesús. Tener ese encuentro personal con Él es lo único que nos va a poder mantener firmes sobre la roca, que cuando venga la adversidad, cuando venga la dificultad, no reneguemos, no cuestionemos, sino que aún en medio de la dificultad sigamos creyendo que Dios tiene el control, que Dios nos guarda, nos protege, pero que está viendo nuestra fe, está viendo sobre qué estamos construyendo. Espero que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Dios me los bendiga.